La fibrosis quística es una enfermedad que probablemente ustedes conozcan poco. Se calcula que las personas de origen europeo en el norte de Europa, uno en cada 2.000, 2.500 pueden tener esta condición. Es un trastorno genético que impide que las personas que tengan esta condición puedan tener una calidad respiratoria, una calidad digestiva óptimas. Y muchas veces la morbimortalidad es altísima por complicaciones directamente relacionadas con infecciones y con detrimento de las vías respiratorias. Para conversar acerca de esta condición en niños tenemos al doctor Javier Torres Goitia, él es médico pediatra, quien nos acompaña el día de hoy en La Buena Vida. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido al programa nuevamente. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte por acá, mi querido Javier. No tenemos muchas cifras en el Perú de fibrosis quística, pero sí hay un grupo en el Hospital de Salud Rebagliati de chicos con esta condición que reciben tratamiento que es de por vida, ¿no es cierto? Pero más o menos tienes una idea de cómo estamos en América Latina de repente. Bueno, yo creo que una de las cosas que preocupa de la fibrosis quística, que es una enfermedad en el pasado muy rara, es que esta enfermedad ha ido ascendiendo. Y ha ido ascendiendo porque, como tú sabes, la fibrosis quística necesita, para manifestarse, de los dos genes, el gen paterno y el gen materno, que coincidan para que la enfermedad se haga manifiesta. Cuando solamente el padre o solamente la madre tienen el gen, el niño no hace la manifestación. Correcto. Y es un portador. Con esto de la globalización y con esto del matrimonio de diferentes culturas y de diferentes etnias, ha empezado en América Latina a haber mayor gente con orígenes nórdicos y por lo tanto eso ha subido un poco la incidencia de esta enfermedad. Es una enfermedad, como tú bien decías, es una enfermedad realmente compleja, que realmente hay que saberla manejar, y es por eso que aquí hay un hospital donde manejan este tipo de cosas, de especialistas en esto. Para que los papás sepan, es una enfermedad que se caracteriza porque la viscosidad de las secreciones, de las mucosidades en el pulmón aumentan al extremo de que llegan a taponear los bronquios, y también en el páncreas se producen alteraciones de las mismas secreciones que dificultan el proceso de digestión. Estos dos elementos hacen que tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo se puedan sobreinfectar, ¿no es cierto?, o puedan llegar, en el caso del aparato respiratorio, a taparse a los extremos en los cuales el niño no pueda respirar. Otra cosa que también ha permitido que haya un incremento de los casos es que los médicos ya conocen más, se sabe mucho más, mucho se ha investigado acerca de esto, y ya los médicos están más pendientes de determinar ciertas condiciones que puedan hacer sospechar del diagnóstico. Ahora en el Perú se cuentan con algunos métodos diagnósticos con los que probablemente no se disponían. De cualquier manera, pareciera ser que la prevalencia pues en nuestro medio es probablemente mucho más grande de la que nos podamos imaginar. De hecho, hay una asociación de padres de niños con fibrosis quística que además necesitan mucha ayuda, muchísima ayuda, porque a veces no son suficientes los recursos del Estado. Ahora, una pregunta interesante. Si bien es cierto, el proceso digestivo de los niños con fibrosis quística es complejo y necesitan a veces dietas y enzimas y una serie de cosas, los problemas respiratorios son los más frecuentes, y de hecho creo que la mayor morbimortalidad está circunscrita a ella, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con las vías respiratorias? Las vías respiratorias se llenan de una secreción espesa, de un moco espeso, y ese moco, al quedarse estático en las vías respiratorias, filtra las bacterias que entran, que normalmente son expulsadas por unos vellos que tenemos, correcto, ¿no es cierto? Se quedan en esas secreciones mucosas y ahí se producen infecciones. Esas infecciones, para decirlo en términos comunes, para que la gente nos comprenda, carcomen los bronquios, carcomen los bronquiolos, ¿no es cierto?, y dejan al niño con menos capacidad para intercambiar oxígeno. Eso, más la infección, que a veces son infecciones, correcto, por gérmenes muy graves, puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad tiene manifestaciones de todo tipo y muchas veces ni siquiera digestivas. ¿Cómo sospechas que un niño puede tener fibrosis quística? Al empezar la vida, en el periodo de recién nacidos, son niños que, por ejemplo, no hacen caquita, no eliminan el meconio por 48 o 72 horas. Ese es un niño que nos debe llamar la atención. Correcto. Otro niño que nos debe llamar la atención es aquel niño que tiene estreñimientos muy prolongados, ¿no es cierto?, o tiene dolores abdominales muy prolongados en el primer periodo de vida. Es una enfermedad que habitualmente en los mejores centros se la diagnostica recién a partir de los 2 años,
porque no tiene manifestaciones. Claro, las manifestaciones son tan ambiguas. Exacto. ¿No? Pero ojo con aquellos niñitos que tienen meconio muy espeso, o sea, esa caquita Así negra es. que tienen los niños al nacer, o que no tienen meconio durante las primeras 48 horas. Ese, te diría, es uno de los signos más premonitorios de la Que enfermedad. deberíamos ir siguiendo antes de establecer un buen diagnóstico. ¿Y las infecciones respiratorias, los problemas respiratorios empiezan en qué momento? ¿Posteriormente a esto? Las infecciones respiratorias empiezan, yo te diría, a partir del año y medio más o menos, y ahí los padres y la familia juegan un papel importantísimo, porque en estos niños la forma de tratarlos y como ha mejorado el pronóstico es que la familia aprenda a hacer limpieza bronquial. Eso te iba a preguntar. El tratamiento probablemente no exista nada que pueda corregir el defecto, pero sí ha mejorado mucho el mantenimiento. Con la fisioterapia. Con la fisioterapia. La fisioterapia respiratoria, es decir, el golpeteo, los pulmones, el vaciar los bronquios, hacer que las secreciones se movilicen y el niño las expulse, eso ayuda muchísimo y prolonga la vida. Y a futuro las terapias genéticas que están en proceso de investigación, ¿no? Exactamente. Javier, muchísimas gracias. Gracias Un a placer ustedes, tenerte pues. con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias.